Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola familia, vamos a continuar con nuestro estudio del primer libro de Reyes. En esta ocasión tenemos la lección 10 y vamos a considerar desde el capítulo 9, verso 10 hasta el capítulo 10, verso 13. El versículo clave es la segunda parte del versículo 19. Los personajes principales son Salomón, Hiram y la reina de Saba. Y el carácter expuesto es que Salomón se permitió algunas libertades durante su reinado, aun cuando Dios seguía manifestándose de manera extraordinaria a través de él. Nuestro objetivo principal es reconocer nuestras pequeñas concesiones como elementos importantes a los cuales deberíamos estar muy atentos. Es bien sabido que cada uno de nosotros tenemos cosas que nos gustan mucho hacer y que no son pocas de estas cosas que a veces son perjudiciales para nosotros, pero aún a pesar de eso, las continuamos haciendo. Así, de vez en cuando nos damos ciertas concesiones bajo excusas como no lo hago tan seguido o es que no me hace tanto daño. Estas libertades dejan en evidencia nuestro carácter. Por lo tanto, no son trivialidades y haríamos bien en poner atención, en poner mucha atención a cada una de ellas. En la lección de hoy consideraremos algunas de las concesiones que Salomón se dio a lo largo de su reinado. Y aunque estas concesiones de manera particular no lo alejaron de Dios en ese momento, no se alineaban a lo que el mismo Dios demandó de Salomón. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 3, verso 14, capítulo 6, verso 12, capítulo 9, versos 4 y 5. Sin embargo, a pesar de que Salomón durante su reinado se dio varias libertades, se dio varias concesiones, Dios permaneció fiel a su promesa y continuó mostrando su majestuosidad a través de Salomón. Vamos a comenzar nuestro estudio y te invito a que vayamos a leer los primeros versos de este pasaje. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4,000 kilos de oro. La primera concesión que vemos en el reinado de Salomón es la que se describe en estos versos. Lo que tenemos aquí es una negociación entre Salomón e Hiram, el rey de Tiro. Como te puedes dar cuenta, el rey de Tiro, y si lo recuerdas de las lecciones anteriores, el rey de Tiro proveyó material para la construcción del templo de Dios y también proveyó material para la construcción del palacio. Entre todas estas cosas, proveyó mucho oro. Al parecer, Salomón tenía una deuda con el rey de Tiro. Y para poder saldar esa deuda, Salomón lo que hizo fue hipotecar algunas ciudades, entre ellas 20. Estas ciudades que Salomón hipotecó en realidad correspondían a aldeas, a asentamientos muy pequeños y muy precarios al mismo tiempo,
tan pequeños y tan precarios eran, cuando el rey de Tiro las observó, no les encontró ningún valor. De ahí a lo que él comentó: estas ciudades no sirven para nada. En otras versiones dice: estas ciudades son buenas para nada. ¿Por qué se nos detalla este evento entre Salomón y el rey de Tiro? En lo particular, y como una suposición personal, creo que la razón por la que está ahí es para indicar la sagacidad de Salomón, la inteligencia con la cual él podía negociar, para sacar un bien de todo lo que estaba incluido dentro de la negociación. Si vas el segundo libro de Crónicas, el capítulo 8, te vas a dar cuenta que estas ciudades que Salomón cedió, o más bien hipotecó al rey de Tiro, regresaron eventualmente al dominio israelita. Entonces, es muy probable que Salomón haya entregado estas ciudades sabiendo que en algún momento esas ciudades regresarían a su dominio. Viéndolo desde lejos, pareciera que la forma en la que actuó Salomón fue correcta. Sin embargo, lo que hizo Salomón fue hipotecar tierra que no le pertenecía. La tierra de Israel era tierra que Dios les había dado, era tierra que Dios había preparado para ellos. No era una tierra propiamente que Salomón pudiera utilizar para comerciar o para negociar. Por lo tanto, lo que vemos acá es Salomón tomando algo que no es suyo y utilizándolo para negociar a su favor. Por otro lado, la colaboración entre Hiram y Salomón, si bien es cierto, comenzó capítulos atrás en el primer libro de Reyes, en este punto, y debido a este inconveniente entre Salomón e Hiram, al parecer, de aquí en adelante, las relaciones se mantuvieron únicamente a un nivel de colaboración económica, más allá de tener una amistad profunda. Entonces, entre todas las concesiones que vemos que Salomón se dio a lo largo de su reinado, aquí vemos la primera: Salomón negociando con algo que no le pertenece. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar en, bueno, ¿cómo aplicamos ahora esto a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vida? Creo que la aplicación natural para esto es muy obvia. Tomar algo que no es nuestro, negociar con eso para sacar un beneficio personal es reprobado desde cualquier punto de vista. Pero si hacemos el mismo ejercicio de aplicar esto desde un punto de vista espiritual, entonces creo que podemos profundizar mucho más en, hemos recibido dones, hemos recibido talentos. ¿Cuántos de estos estamos también nosotros negociando para sacar un provecho personal más allá de utilizarlos para un beneficio común? La segunda concesión que observamos en este pasaje se detalla desde los versos 15 al verso 19. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megiddo y Gezer. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Gezer, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Gezer, también fortificó las ciudades de Bet-Orón de abajo, Baalat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. La segunda concesión que podemos observar en este pasaje es: Salomón construyó todo lo que él quiso. Desde el principio de esta porción hasta el final de esta porción, observamos varias ciudades que Salomón fortificó, varias ciudades que Salomón reconstruyó, y al final de este pasaje se nos hace mención a Salomón construyendo todo lo que quiso.
lo que quiso en este contexto hace referencia a un apego, a un deleite. Por lo tanto, lo que podemos entender de esta expresión, Salomón construyó todo lo que quiso, es que Salomón se deleitó en sus propias construcciones. Por lo tanto, no estaría mal asumir que una de las razones para hacer todas las obras de construcción que él hizo fue simplemente un provecho personal, alguna necesidad personal. Te invito a considerar en este punto lo que el mismo Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 5 versos 10 al 15, para que observes las reflexiones a las cuales Salomón llegó después de gran parte de su peregrinaje. En nuestro contexto, ¿cómo podemos aplicar esta segunda concesión que Salomón se dio? ¿Cuántas de las cosas que hacemos, tú y yo, en lo cotidiano, las hacemos simplemente para obtener un beneficio personal? ¿Las hacemos porque responden a una necesidad de aceptación o responden a alguna necesidad en términos de ego? No lo sé, creo que cada uno de nosotros puede tener una variedad enorme de razones por las cuales hacer lo que hace. Sin embargo, esta segunda concesión de Salomón creo que nos invita también a vernos a nosotros mismos y considerar cuáles son las razones de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Salomón construyó todo lo que quiso. Grandes obras de construcción fueron desarrolladas en su tiempo. El templo de Dios y su propio palacio real. De hecho, si vuelves al principio de la porción que acabamos de... la porción de nuestro estudio de hoy, te vas a dar cuenta de que se describe que Salomón tardó 7 años en construir el templo, pero tardó 13 años en construir su palacio. Eso ya también habla acerca de cuánto tiempo invierte en una cosa y en otra, y eso es un reflejo de qué es lo que es. ¿Dónde están las prioridades de Salomón? Ya sabes, en lo que nosotros solemos invertir nuestro tiempo es un reflejo de qué es lo que sucede aquí, en el corazón, en nuestra mente, qué es lo que realmente es importante para nosotros. Por lo tanto, Salomón construyó todo lo que quiso, al parecer, y en función de esto de apegarse a, o de más bien deleitarse en, habla de esta necesidad que él mismo estaba saciando al generar estas construcciones. La tercera concesión que observamos en nuestro estudio de hoy se detalla en los versos 20 al 23. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de diversos proyectos. Como recordarás, en lecciones anteriores, esto es un tema que ya habíamos visitado. Salomón no utilizó mano de obra israelita para las construcciones que él hizo, más bien utilizó los elementos extranjeros que estaban presentes en su territorio. Los obligó a realizar trabajos de esclavo. Desde cierto punto de vista, eso puede verse como algo loable, es decir, privilegio a los de mi sangre a costa de los extranjeros. A los de mi sangre los pongo en lugares prominentes o en lugares de mayor importancia respecto a los extranjeros, a quienes los pongo como mano de obra dura para la construcción. Sin embargo, esta fue otra concesión que Salomón se dio. ¿Por qué fue otra concesión? La orden de Dios, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, era
expulsa a todos los extranjeros de esta tierra. Ni siquiera fue somételos, expúlsalos. Esa fue la orden. Y eso puedes encontrarlo en Éxodo capítulo 23, versos 31 al 33. Estos extranjeros presentes en la tierra de Israel, en un sentido espiritual, representan a todas estas amenazas que nuestra alma tiene, todas estas amenazas que tenemos en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, desde cierta perspectiva, creo que podríamos considerar sabio el uso de ellos como esclavos al someterlos. Y creo que pudiéramos aplicar esto incluso diciendo, bueno, debes someter a los elementos que son peligrosos para ti. Sin embargo, la orden de Dios no fue somételos, la orden de Dios fue expúlsalos. Creo que desde un punto de vista espiritual, eso también da mucha luz acerca de nosotros y acerca de los enemigos de nuestra alma. No debemos luchar para someterlos, debemos estar atentos para expulsarlos. Salomón se permitió utilizar esta mano de obra, someterla y esclavizarla. Esa fue otra de las concesiones que Salomón se dio. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Creo que ya te comenté algo acerca de esto. No debemos intentar someter a nuestros enemigos espirituales, más bien debemos correrlos, debemos sacarlos del lugar en donde están. No intentemos batallar con ellos, porque es muy probable que a la larga ellos nos hagan caer. De hecho, si vas a la lectura de Éxodo, te vas a encontrar que esa fue una de las razones de por qué Dios demandó esto del pueblo de Israel. Porque no fue una sugerencia, fue una orden. Saca de esta tierra a todos los extranjeros. La cuarta concesión que vemos en nuestro pasaje de hoy se detalla en el verso 24. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. En este versículo podemos observar la cuarta concesión que Salomón se dio a lo largo de su reinado. Permíteme abrir un paréntesis, porque las concesiones que estamos revisando acá no están en orden cronológico, sino que más bien son elementos puntuales que sucedieron dentro de todo el reinado de Salomón. Entonces, por favor, no consideres que lo que hemos ido revisando hasta ahora se ha ido dando en tiempo de manera cronológica. ¿Ok? Cierro el paréntesis con eso. El matrimonio entre Salomón y la princesa egipcia, con fines de cercanía política entre Israel y Egipto, también fue una concesión que Salomón se dio. No debió haberlo hecho. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión? Te invito a revisar Deuteronomio, capítulo 17, versos 16 y 17. Por otro lado, el texto paralelo a este de Primera de Reyes lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 8, verso 11. Vamos a leerlo. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado, y dijo: mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. La historia detallada en Crónicas nos da un elemento importante que no se menciona en Primera de Reyes, y es lo que dijo Salomón: debo sacar a mi esposa de aquí, porque en este lugar está el arca y este es un lugar santo. ¿Qué razones pudo haber tenido Salomón para pensar eso? Muy probablemente Salomón estaba totalmente consciente de la concesión que él mismo se dio al casarse con esta princesa. Y no quería ya en este momento que la princesa estuviera en el mismo lugar en donde estaba el arca de Dios, y el cual denotaba a su vez que era un lugar santo. Es muy probable que Salomón supiera que las creencias de la princesa egipcia no tenían una relación a las creencias de él como rey en cuanto a Dios.
Muy probablemente la princesa egipcia seguía adorando a los dioses que ella conoció desde niña en Egipto. Y al ser esta unión matrimonial con base en relaciones diplomáticas, en relaciones de comercio, en relaciones de amistad entre Israel y Egipto, entonces estos elementos como que tal vez no tomaron mucha importancia. Creo que esta no es una concesión trivial, es una concesión súper importante porque lo que vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo tiene que ver con cómo Salomón compartió matrimonio también con muchas mujeres de una enorme diversidad de creencias y cómo estas mujeres pervirtieron el corazón, o más bien, cómo Salomón permitió que estas mujeres pervirtieran su corazón. Por lo tanto, el matrimonio con la princesa egipcia fue otra de las concesiones que Salomón se dio. Y creo que la aplicación práctica para nosotros también es muy sencilla y muy obvia, y no por eso poco importante. Tiene que ver con quién nosotros nos estamos relacionando, no solamente con personas, sino que tal vez con creencias o tal vez con filosofías que nos estén más bien alejando de Dios. Tal vez son temas que a nosotros nos interesan, temas que para nosotros pueden ser muy relevantes, personas que tal vez son muy interesantes para nosotros, pero cuya creencia más bien diverge completamente de lo que tú y yo creemos como hijos de Dios. Por lo tanto, la aplicación práctica creo que es bastante obvia para cada uno de nosotros. Algo importante que también se detalla en nuestro pasaje de hoy es que Salomón, a pesar de ir dándose estas concesiones a lo largo de su vida, él continuaba desarrollando su vida espiritual. Acompáñame a leer el verso 25. 3 veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. Creo que este detalle no se nos ofrece sin tener alguna importancia o alguna relevancia para nosotros. Creo que es totalmente intencional que este detalle esté plasmado en esta sección. Considera todas las concesiones que Salomón se fue dando a lo largo de su vida. Y no por eso podemos considerar que Salomón fue un rey que hizo hasta ese momento lo malo o lo reprobable ante los ojos de Dios. De hecho, hasta ese punto, Dios seguía mostrando su gloria a través de Salomón. Y Salomón continuaba con el desarrollo o el ejercicio de su vida espiritual. Lo acabamos de leer. Salomón presentaba ofrendas quemadas, Salomón quemaba incienso. Por lo tanto, su vida espiritual continuaba en ejercicio. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra propia experiencia? ¿Cuántos de nosotros seguimos en el ejercicio de nuestra vida espiritual, continuando con nuestras propias disciplinas espirituales? Lectura de la Biblia, oración, servicio, estar en comunidad, integrarnos a la comunidad, predicar el Evangelio. Pero a pesar de eso, durante nuestra vida, darnos ciertas concesiones que, si bien es cierto, no nos alejan de Dios en ese momento, sí representan elementos claves que pavimentan un camino en dirección hacia, tal vez, algún punto de caída. Sin embargo, aún se nos permite estar delante de la presencia del Señor desarrollando estas disciplinas espirituales. Eso nos hace pensar en el Salmo 24, versos 3 al 5. ¿Quién subirá al monte santo? Solamente el de manos limpias y el de corazón puro. Esto habla acerca de integridad. Por lo tanto, creo que el llamado para nosotros en este punto es voltear nuestra vista hacia atrás, considerar los momentos en nuestra vida en los que hemos dado estas concesiones a nosotros mismos y considerar nuestro presente en cuanto a nuestra relación con el Señor.
No estoy hablando en este punto de una discordancia completa, no estoy hablando de vidas paralelas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, todas las concesiones que Salomón se dio, por lo menos las que se detallan en este verso, en estos versos que acabamos de leer, que también dudo que sean todas las concesiones que Salomón se dio, pero estas son las que se nos ofrecen a nosotros para conocer. Dudo que estas concesiones se hayan dado todas en un mes o en un año, sino que se dieron a lo largo de todo su reinado. Por lo tanto, cuando estoy hablando de concesiones, no estoy hablando de estos pequeños deslices que nos damos de vez en cuando, estoy hablando de eventos que son importantes, que se dan con frecuencia, pero cuando digo con frecuencia estoy hablando de una escala de tiempo totalmente distinta a una escala diaria o semanal o mensual. Estoy hablando de años. Entonces, si observas las concesiones que Salomón se dio, creo que podemos obtener mucha información a partir de ellos y podemos obtener mucha enseñanza a partir de ellos. ¿Cuáles son las razones de por qué Salomón se permitió esas libertades, se dio esas concesiones? Probablemente respondían a una necesidad que no se estaba saciando. Tal vez correspondía a alguna necesidad de hacer algo cada vez más y más y más grande. Insisto, por una necesidad que había en el corazón. Por lo tanto, creo que el llamado para nosotros en este momento es mirar hacia atrás y considerar estas concesiones que nos hemos dado. Si nos es difícil recordar, entonces podemos ir a los pies del Señor y con un corazón sincero y honesto pedirle: Señor, revela a mi corazón cuáles son esos momentos en los que me he permitido estas libertades y ayúdame a considerarlos a la luz de tu palabra. Los siguientes versos en nuestro pasaje de hoy detallan un evento importante que es la visita de la reina de Saba a Salomón. Acompáñame a leerlo. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo, qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego, le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más entraron en el reino tantas especias como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, los barcos de Hiram trajeron oro de Ofir y también abundantes cargamentos de madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó barandas para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes ni después hubo tanta cantidad de madera de sándalo. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, además de todos los regalos de costumbre que ya le había entregado con tanta generosidad. Luego, ella y todos sus compañeros, todos sus acompañantes, regresaron a su tierra. Saba o Sabea
Se encuentra en la actualidad en donde puedes ubicar Yemen. Era un reino rico con mucho oro, especias y piedras preciosas. Era un viaje de aproximadamente 2.400 kilómetros y probablemente vino con una delegación de comercio. Es muy probable que la reina de Saba haya visitado a Salomón también como parte de una visita política para eventualmente generar algún tipo de alianza comercial entre ellos. Vino con Salomón en el auge de su prosperidad, cuando Salomón ya era conocido por su sabiduría y por su riqueza. Sabiduría que, como lo dijo la misma reina de Saba, honraba el nombre del Señor o provenía del Señor. Vemos algo interesante en este pasaje. La reina de Saba recorrió una gran cantidad para escuchar a Salomón. Más allá de si vino o no por una razón política, lo que se nos menciona aquí es que ella llegó ante Salomón con una intención, la intención de escucharlo, la intención de conocerlo. Por lo tanto, no quites de tu mente lo que hemos venido hablando acerca de las concesiones que Salomón se fue dando a lo largo de su vida, a lo largo de su reinado. Este pasaje de la reina de Saba, fíltralo a través de estos elementos. Permíteme hacer un paréntesis en este momento. El pasaje de la reina de Saba, la historia de la reina de Saba, tiene elementos muy importantes para nosotros. Y aunque no es el propósito de esta enseñanza, permíteme comentártelos rápidamente. Si la sabiduría de Salomón representa a Dios, lo que la reina de Saba observó en cuanto a la comida, en cuanto al palacio, en cuanto al templo de Dios, en cuanto a los funcionarios, a la organización, en cuanto a la vestimenta que tenían los funcionarios, habla acerca de la relación que hay entre Dios y su pueblo. La grandeza de Dios, en este momento ejemplificada a través de Salomón, y sus funcionarios ejemplificados a través de tú y yo, que somos sus hijos. Entonces, la reina de Saba lo menciona. Qué felices deben ser todos tus funcionarios. Piénsalo ahora en nuestro contexto. Qué felices son todas las personas que comparten el lugar con el Señor. Qué felices son las personas que están dentro del Señor. Por otro lado, la reina observó la organización de todos los funcionarios y por otro lado, incluso sus vestimentas, lo que habla acerca de el funcionamiento que tú y yo tenemos dentro del cuerpo de Cristo y al mismo tiempo el testimonio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cierro el paréntesis con esto. Dios y su pueblo son representados a través de Salomón y sus funcionarios. De hecho, Jesús cita a la reina de Saba en Mateo 12:42, mencionando que ella viajó una gran distancia para escuchar sabiduría. Y en ese momento Jesús dice, aquí hay alguien mucho mayor que Salomón. Por lo tanto, por esa razón, la reina de Saba se levantará en el día del juicio y va a enjuiciar también a la generación. Si la reina de Saba viajó tanta distancia para escuchar a Salomón, ¿cuánto más nosotros deberíamos acercarnos a Dios, que tenemos la posibilidad de escucharlo a través de su palabra? Algo que también podemos considerar del pasaje de la reina de Saba es, la reina observó cómo Salomón vivía y también escuchó acerca de su sabiduría directamente de la boca de Salomón. Piensa en las concesiones que Salomón se venía dando a lo largo de su reinado y considera que Dios se siguió manifestando a través de él. Por esta razón, la reina de Saba quedó atónita con lo que observó y con lo que escuchó de Salomón. A pesar de las concesiones que Salomón se dio, Dios seguía manifestándose a través de él. Y también Dios, de alguna forma, le habló a Salomón. Considera el verso 9 del capítulo 10, cuando la reina de Saba dice algo particular. Dios se manifiesta a través de Salomón, a pesar de las concesiones que Salomón se dio a lo largo de su reinado,
pero al mismo tiempo continúa hablándole a Salomón. De hecho, si regresas a las demandas que Dios le hizo a Salomón, te encontrarás: yo te voy a bendecir si tú me eres fiel. Pero por otro lado, si tú me eres infiel, ya sabes cuáles son las consecuencias. Por lo tanto, no consideremos nuestras concesiones como algo sin importancia. No consideremos nuestras concesiones como no pasa nada, lo hago muy de vez en cuando, o no me hace tanto daño. Creo que esas son excusas que tú y yo nos damos para quedarnos tranquilos en nuestra propia conciencia, más allá de hacer un análisis crítico de ¿está bien lo que estamos haciendo? Creo que muchas veces nuestra excusa es ¿qué de malo tiene? Cuando muy probablemente deberíamos preguntarnos ¿y qué de bueno tiene? Todas las concesiones que nos damos, si bien es cierto, a veces no nos alejan directamente de la presencia del Señor, como te decía hace un rato, eventualmente van pavimentando el camino hasta llegar a un lugar al que tú y yo no queremos llegar. Sin duda alguna, estas concesiones que Salomón se dio a lo largo de su reinado fueron marcando el camino para lo que se detalla en el capítulo 11 respecto a la caída de este gran rey. Espero que en esta ocasión Dios haya hablado a cada uno de nuestros corazones respecto de la importancia de considerar todos estos deslices que hemos tenido, estas libertades, concesiones que nos hemos dado a lo largo de nuestra vida, darles la importancia que se merecen, estar atentos y en guardia para poder definir el por qué han sucedido. Y si tú y yo no podemos llegar a esa respuesta, entonces ser honestos con Dios y pedirle: Señor, por favor, enséñame mi corazón, revela mi corazón, enséñame por qué he tomado estas decisiones cada cierto tiempo. ¿Y esto para qué? Para que tú y yo podamos seguir en la presencia del Señor, para que Dios se pueda seguir manifestando a través de nosotros y para que nuestro camino cada vez esté más cerca de nuestro Señor. Por favor, no consideremos que el que Dios nos use para bendecir a otras personas es la regla con la cual debemos medirnos para evaluar nuestra propia vida espiritual. Que Dios nos use a nosotros para bendecir a otros no significa necesariamente que tú y yo lo estamos haciendo bien. Significa que Dios es fiel a su palabra y si Él dijo que nos va a usar para bendecir a los demás, es porque Él lo va a hacer. Espero que estés muy bien. Que Dios te bendiga. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.